Mi madre nos dejó todo a mí y a mi hermana en el testamento excepto a mi hermano y él nunca supo por qué. Hay secretos que las familias cargan durante años como si fueran equipaje normal. Cosas que todos saben pero nadie dice, que flotan en el ambiente de cada reunión familiar sin que nadie las nombre. Que están presentes en los silencios entre conversaciones y en las miradas que se cruzan sobre la cabeza de alguien que no sabe que está siendo mirado. Secretos que con el tiempo se vuelven tan parte del paisaje que uno casi olvida que son secretos. Que son cosas que se eligieron no decir, no errores del azar sino decisiones deliberadas de silencio. Mi familia tenía uno de esos. Lo tenía desde antes de que yo naciera. Lo había cargado mi madre durante más de 30 años con una disciplina que en retrospectiva me parece casi imposible. Porque hay personas que guardan un secreto una semana y se desmoronan y mi madre guardó el suyo 3 décadas sin que se le escapara ni una palabra, ni en los momentos de rabia, ni en los momentos de alcohol, ni en los momentos de enfermedad cuando la gente dice cosas que en otro estado no diría. Lo guardó hasta que ya no pudo guardarlo más. Hasta que el único instrumento que le quedaba para decirlo era el testamento. Y lo dijo ahí. Sin palabras. Sin explicación. Sin darle a mi hermano Rafael la oportunidad de preguntar, de defenderse, de entender. Solo con la ausencia de su nombre en un documento donde estaban los nuestros. Una ausencia que gritaba más que cualquier frase que mi madre hubiera podido escribir. Yo supe el porqué. Mi hermana también. Rafael no. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que mi madre había querido. Me llamo Lucía. Tengo 41 años. Mi madre murió hace 2. Y lo que voy a contarles es la historia del secreto que ella se llevó a la tumba, de la decisión que tomó en el testamento que ninguno de nosotros esperaba, y de lo que pasó cuando Rafael entendió que había sido excluido sin saber por qué. Porque esa última parte, lo que le pasó a Rafael, es quizás la parte más complicada de toda la historia. Y la que más me ha costado procesar. Para que esto tenga sentido necesito contarles quiénes éramos. Mi madre se llamaba Carmen. Tuvo 3 hijos, Rafael, que es el mayor y tiene ahora 47 años, yo, que soy la del medio, y mi hermana Pilar, la pequeña, que tiene 37. Los 3 crecimos en la misma casa, con la misma madre, con el mismo padre hasta que mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Fuimos una familia aparentemente normal, con sus roces y sus momentos buenos y sus tradiciones y sus cicatrices ordinarias. Mi madre trabajó toda su vida como administrativa en una empresa de seguros. Mi padre había sido técnico de mantenimiento industrial. No éramos ricos, pero tampoco nos faltó nada esencial. Rafael era el mayor en todos los sentidos que eso puede significar. El primero en llegar, el que más tiempo tuvo a mis padres para él solo, el que estableció los precedentes que Pilar y yo seguiríamos o romperíamos. Era un hombre de carácter fuerte, de opiniones firmes, de esa seguridad ligeramente dominante que tienen algunos hijos mayores que crecieron sintiéndose el centro de gravedad de la familia. No era mala persona. Eso lo digo porque es importante decirlo. Era complicado, a veces difícil, a veces más preocupado por tener razón que por entender. Pero no era mala persona. O eso creíamos. Mi madre y Rafael siempre habían tenido una relación tensa. No de las tensiones abiertas, no de las discusiones frecuentes. Era una tensión subterránea, de esas que están siempre debajo de la superficie y que todos en la familia sienten pero nadie nombra. Cuando Rafael decía algo en la mesa familiar, mi madre asentía de una manera que yo aprendí a reconocer como el asentimiento de alguien que no quiere discutir, y no como el de alguien que está de acuerdo.
Cuando Rafael la abrazaba, ella lo recibía con los brazos pero con el cuerpo ligeramente rígido, con esa tensión muscular mínima que los hijos aprenden a leer aunque no sepan ponerle nombre. Yo lo notaba. Pilar también. Nunca hablamos de ello entre nosotras hasta mucho después, pero las dos lo notábamos. Lo que ninguna de las dos sabíamos era el motivo. Mi madre enfermó hace 4 años. Un cáncer de colon que se detectó en un estadio avanzado, lo que significaba que el pronóstico era serio desde el principio, aunque los médicos hablaban de posibilidades y de tratamientos y de casos que habían respondido bien. Mi madre escuchó todo con esa calma suya que siempre había tenido, esa calma de mujer que había atravesado cosas difíciles antes y que había aprendido que el pánico no es una estrategia útil. Lo que sí hizo de inmediato, en las primeras semanas después del diagnóstico, fue llamar a su notaria de confianza y actualizar el testamento. No nos dijo que lo había actualizado. Nos dijo que había ido al notario, que tenía todo en orden, que no nos preocupáramos. Esa era su manera de hablar de la muerte, en abstracto, con eficiencia, sin dramatismo. Lo tenía en orden. Siguiente tema. Los 2 años que siguieron fueron de tratamiento, de remisión parcial, de recaída, de más tratamiento. Pilar y yo nos turnábamos para acompañarla a las citas médicas y para estar con ella cuando lo necesitaba. Rafael también estuvo presente, hay que decirlo, también acompañó, también llamaba, también se preocupaba. En la superficie fue una familia unida alrededor de una madre enferma. Lo que había debajo de la superficie era otra cosa, pero eso todavía no lo sabíamos del todo. Mi madre murió un martes de octubre, en su casa, que era donde había querido estar. Pilar y yo estábamos con ella. Rafael llegó 20 minutos después de que ella hubiera muerto, lo que le pesó mucho y que creo que todavía le pesa, porque hay llegadas que tienen un momento exacto que no se puede recuperar. El funeral, los trámites, los primeros días de duelo. Todo ocurrió con esa mezcla de dolor y de logística que tiene la muerte cuando uno es el que se queda y tiene que encargarse de las cosas prácticas aunque por dentro no tenga energía para nada. Funcionamos los 3. Nos apoyamos. En esos días Rafael y yo y Pilar estuvimos más juntos que en años, con esa cercanía que da el dolor compartido cuando todavía no han llegado las complicaciones. Las complicaciones llegaron con el testamento. La notaria nos convocó a los 3 semanas después del fallecimiento. Fuimos juntos, en el mismo coche, los 3 en un silencio que cada uno atribuía al duelo porque el duelo es una razón suficiente para el silencio, y nadie necesita buscar otra. Entramos al despacho. Nos sentamos. La notaria nos saludó con esa amabilidad profesional y comedida de los momentos formales. Y empezó a leer. Lo que la notaria leyó era claro y sin ambigüedad posible. Mi madre dejaba la casa familiar a Pilar y a mí a partes iguales. Dejaba sus ahorros, distribuidos en 2 cuentas, a Pilar y a mí a partes iguales. Dejaba sus pertenencias personales de valor, algunas joyas, algunos objetos con historia, a Pilar y a mí. Rafael aparecía en el testamento una sola vez, en una cláusula que decía específicamente que quedaba excluido de la herencia por razones que la testadora consideraba suficientes y que eran de su exclusivo conocimiento. Por razones que la testadora consideraba suficientes y que eran de su exclusivo conocimiento. Esa frase. La escuché y entendí inmediatamente lo que mi madre había hecho. Había dejado una puerta cerrada con llave y se había llevado la llave. Miré a Rafael. Lo que vi en su cara fue algo que no le había visto nunca. Rafael era un hombre que controlaba sus expresiones, que raramente dejaba ver lo que sentía de manera no filtrada. Lo que vi en ese momento era descontrol puro.
confusión, dolor, rabia, todo junto y sin orden. Todo saliendo al mismo tiempo por una cara que no estaba acostumbrada a dejar salir nada sin filtrarlo primero. La notaria terminó la lectura. Hubo un silencio. Rafael preguntó, con una voz que era casi irreconocible, si había algún error. La notaria le dijo que no, que el documento era válido y había sido firmado en plenas facultades de la testadora 18 meses antes de su muerte, con 2 testigos presentes. Que la cláusula de exclusión era completamente legal y que la testadora no estaba obligada a explicar las razones, solo a dejar constancia de que existían. Rafael nos miró a Pilar y a mí. Y fue en ese momento cuando entendí el peso de lo que mi madre me había puesto encima sin decirme que me lo estaba poniendo. Porque Rafael nos miraba con una pregunta en la cara que era la pregunta más obvia del mundo. ¿Ustedes saben por qué? Pilar me miró a mí. Yo miré a Pilar. Y ese intercambio de mirada, ese medio segundo de comunicación no verbal entre 2 hermanas, fue suficiente para Rafael. Suficiente para ver que sí sabíamos. Que había algo que nosotras sabíamos y que él no sabía. Y que ese algo era precisamente lo que estaba en la raíz de todo lo que acababa de ocurrir. Se levantó. Salió del despacho sin decir nada más. Lo que yo sabía, lo que Pilar también sabía, lo había descubierto de maneras diferentes y en momentos diferentes, pero la historia que las 2 conocíamos era la misma. Cuando Rafael tenía 22 años y yo 16 y Pilar 12, hubo un año en que mi madre atravesó algo que en ese momento ninguna de nosotras entendió completamente. Un periodo de varios meses en que estaba diferente. Más callada de lo normal. Con una expresión que ahora reconocería como la de alguien que está cargando algo que no puede soltar y no sabe cómo pedir ayuda. Entonces yo no tenía las palabras para nombrarlo. Solo lo sentía como una rareza, como que algo en el ambiente de casa estaba cambiado aunque todo pareciera igual. Mi padre tampoco estaba bien en esa época. Estaba más distante, más serio, con una tensión encima que yo atribuía al trabajo porque era la explicación que los adultos daban cuando no querían que los niños supieran la verdad. Años después, cuando yo tenía 24, mi madre me lo contó. No porque hubiera decidido contármelo, sino porque estábamos las 2 solas en su cocina una noche en que habíamos bebido más vino del que tomábamos normalmente. Y ella dijo algo, una frase suelta que no tenía contexto para mí pero que cuando le pregunté de dónde venía abrió una conversación que ninguna de las 2 había planeado tener. Me dijo que cuando yo tenía 16 años, Rafael había hecho algo. Algo que mi padre había descubierto por accidente y que había confrontado con Rafael de manera privada, sin decírselo a mi madre primero, con la intención de resolverlo él solo y de que mi madre nunca lo supiera. Pero mi madre lo había descubierto de todas formas, meses después, de una manera que ella no me especificó pero que claramente había implicado suficientes detalles como para que no hubiera duda de lo que había ocurrido. Lo que Rafael había hecho tenía que ver con dinero. Dinero de la familia. Un fondo que mis padres habían ahorrado durante años para emergencias, para los estudios de los hijos, para el futuro. Un fondo que mi padre gestionaba y al que Rafael, que en esa época vivía todavía en casa y que había empezado a trabajar y a moverse con más independencia, había tenido acceso de manera circunstancial. Rafael había tomado dinero de ese fondo. No una vez. De manera repetida durante varios meses. La cantidad total, cuando mi padre lo descubrió, era significativa. No catastrófica para la economía familiar, pero significativa. Suficiente para que el fondo de emergencias que mis padres habían construido durante años quedara considerablemente mermado. Lo que mi padre había descubierto también,
y que era la parte que había hecho que la situación fuera irreparable en términos de confianza, era para que había usado el dinero. No para necesidades reales. No para una emergencia propia que no hubiera podido manejar de otra manera. Para gastos que en ese momento de su vida Rafael consideraba normales, salidas, caprichos, cosas que quería y que sus ingresos propios no cubrían, y que en lugar de pedirle a sus padres, o de esperar, o de ajustarse, había decidido tomar sin preguntar de un lugar donde sabía que estaba el dinero y donde calculó que tardarían en darlo en falta. Mi padre lo había confrontado. Rafael lo había reconocido, con la presión encima, y había prometido devolver el dinero de manera gradual. Mi padre había aceptado esa promesa y había decidido no decírselo a mi madre para protegerla, para no crear un conflicto que creía que podía gestionar él. Lo que mi padre no había previsto era que Rafael nunca devolvería el dinero. Que la promesa se diluyó en excusas y en plazos que se posponían y en una normalización gradual de lo que había ocurrido. Hasta que los años fueron pasando y el asunto quedó enterrado bajo capas de tiempo sin que se resolviera. Cuando mi madre lo descubrió, mi padre llevaba meses muerto. Ya no podía preguntarle. Ya no podía confrontar a Rafael con mi padre presente. Ya no podía tener la conversación que hubiera tenido que tener años antes. Lo que mi madre hizo fue guardar esa información. Guardó la rabia, guardó el dolor, guardó la traición que sentía, no solo por el dinero sino por los años de sonrisa en la mesa y de abrazo en las Navidades y de hijo mayor, presente sabiendo lo que había hecho y nunca habiéndolo reconocido ante ella. Lo guardó durante más de 20 años. Y cuando llegó el momento en que sabía que ya no iba a poder guardarlo más, lo dijo de la única manera que le quedaba disponible. Con el testamento. Pilar lo supo de una manera diferente. Mi madre se lo contó a ella también en una conversación que ocurrió algunos años después de la mía, cuando Pilar tenía ya más de 30 y cuando mi madre estaba empezando a sentir que el tiempo no era infinito, aunque todavía no estuviera enferma. Le contó la misma historia, con los mismos detalles. Y le pidió a las dos lo mismo que me había pedido a mí, que no se lo dijéramos a Rafael. Que esa era su decisión, que ella sabía lo que hacía, que si quería que Rafael lo supiera lo haría a su manera y en su momento. Su momento resultó ser el testamento. Y su manera resultó ser la ausencia de su nombre en un papel y una cláusula que decía que tenía razones sin decir cuáles. Rafael llamó esa misma tarde. Primero a Pilar, que no contestó porque no sabía qué decir. Después a mí. Contesté porque me pareció que no contestar era cobardía y yo no quería ser cobarde aunque tampoco supiera exactamente qué iba a decir. Me preguntó directamente si sabía por qué. Le dije que sí. Me preguntó que por qué no se lo decía. Le dije que era una decisión de mi madre que yo necesitaba pensar si era mía para tomarla. Me pidió que me pusiera en su lugar, que había perdido a su madre y encima había descubierto que lo había excluido de la herencia sin darle ninguna explicación, que le parecía lo más cruel que podía hacerle alguien, que no entendía cómo su madre había podido hacer algo así, que necesitaba saber. Esa conversación duró más de 1 hora. Y al final le dije que necesitaba tiempo, que le iba a llamar en unos días. Hablé con Pilar esa noche. Las dos estuvimos de acuerdo en que la situación era imposible de resolver de manera limpia. Que cualquier decisión que tomáramos tenía consecuencias. Si le decíamos la verdad a Rafael, estábamos revelando algo que nuestra madre había decidido no revelar directamente, y hay algo en esa decisión que merece ser respetado aunque sea difícil. Si no le decíamos nada, estábamos dejando a Rafael con una herida abierta sin explicación para el resto de su vida, y eso también tenía un peso. No había una opción correcta. Solo había opciones con consecuencias diferentes.
Decidimos contárselo. Lo hicimos juntas, en un café, en una tarde que habíamos acordado con Rafael de antemano. Llegó con esa tensión encima que había tenido desde el día del notario, pero también con algo que se parecía al miedo. Como si una parte de él supiera que lo que iba a escuchar no era algo pequeño. Se lo contamos. La historia del dinero. Los meses en que había tomado del fondo de ahorros. Lo que mi padre había descubierto y le había confrontado y él había prometido devolver. Lo que mi madre había descubierto después de la muerte de mi padre. Los 20 años de silencio. El testamento como la única manera que mi madre había encontrado de decir algo que nunca pudo decir de otra forma. Rafael escuchó todo sin interrumpir. Lo que vi en su cara mientras escuchaba era difícil de leer porque pasaban muchas cosas al mismo tiempo. Vi reconocimiento. Eso fue lo primero y lo más doloroso de ver, porque el reconocimiento significaba que no estaba escuchando algo que no sabía. Estaba escuchando algo que sabía y que había esperado que nunca llegara a nuestra boca. Cuando terminamos, se quedó callado durante varios minutos. Luego nos dijo que era verdad. Que lo había hecho. Que había sido joven y estúpido y que había tomado decisiones que no debía. Que había prometido devolverlo y no lo había hecho y que con los años había encontrado la manera de convivir con eso sin tener que mirarlo de frente. Que nunca había imaginado que nuestra madre lo sabía. Le pregunté si había pensado alguna vez en reconocérselo a ella. En pedirle perdón. En devolver aunque fuera tarde lo que había tomado. Tardó en responder. Y la respuesta que dio fue honesta de una manera que le costó decir que no. Que había preferido no tocarlo. Que sabía que si lo tocaba tenía que mirarlo de verdad y que mirarlo de verdad era demasiado incómodo. Y ahí estaba la respuesta a la pregunta que yo me había hecho durante años sobre la tensión entre mi madre y Rafael. No era solo el dinero. Era que mi madre lo miraba y sabía lo que él había hecho y sabía que él sabía que ella lo sabía aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. Y esa danza de saberlo sin decirlo había durado décadas, con cada abrazo en las Navidades, con cada llamada de cumpleaños, con cada reunión familiar que fingía normalidad sobre algo que no era normal. Mi madre no lo había perdonado. Nunca lo había perdonado. Y la única manera que había encontrado de decirlo sin tener que mirarlo a los ojos y pronunciar las palabras había sido a través de un documento firmado ante notaria. Lo que pasó con Rafael después de esa conversación fue un proceso largo y que todavía no ha terminado del todo. Tuvo un periodo de rabia, dirigida primero hacia mi madre, que ya no estaba para recibirla, y después hacia Pilar y hacia mí, a quienes acusó de haber guardado el secreto y de haber sido cómplices de una decisión que él consideraba injusta. Esa rabia fue dura de recibir porque tenía algo de legítimo mezclado con algo de injusto, que es la combinación más difícil de manejar. Después vino algo más parecido al reconocimiento real. Fue lento. Fue en conversaciones pequeñas que ocurrieron a lo largo de meses. Fue en un mensaje que me mandó un domingo a mediodía que decía solamente que había estado pensando mucho y que entendía que nuestra madre había tenido razones. Que no le parecía que hubiera elegido la manera correcta de manejarlo, pero que entendía que había razones. Que lo que había hecho cuando tenía 22 años no lo podía cambiar ahora y que tendría que vivir con eso. No sé si Rafael está en paz con todo esto. No creo que lo esté completamente. No creo que nadie pueda estarlo completamente cuando descubre que su madre murió sin perdonarlo y sin decírselo directamente. Eso es un peso que no tiene una resolución limpia. Lo que yo cargo de esta historia es diferente al peso de Rafael, pero también tiene sus aristas. Cargo la incomodidad de haber sabido algo durante años y no haberlo dicho.
de haber sido, sin haberlo elegido activamente, parte del silencio que mi madre construyó. Cargo también la admiración complicada que siento por ella, porque guardar ese secreto durante 20 años requirió una disciplina que no sé si yo hubiera podido tener, y al mismo tiempo me pregunto si no había otra manera. Si no había una conversación que hubiera sido mejor que el testamento. Si el silencio fue una forma de protección o una forma de castigo diferido. No tengo la respuesta a esas preguntas. Mi madre se fue sin dármela. Lo que sí tengo es la certeza de que los secretos familiares no desaparecen. Se guardan, se transmiten, se heredan, se cargan. Y que tarde o temprano, de una manera o de otra, encuentran la forma de salir. A veces salen en una conversación. A veces en una crisis. A veces, como en este caso, en un testamento leído en el despacho de una notaria con 3 hijos sentados en sillas duras que de repente pesan, mucho más de lo que pesaban al entrar. Mi madre eligió esa salida. Con todo lo que eso significa y con todo lo que eso no resolvió. Y yo todavía estoy aprendiendo a vivir con esa elección que no fue mía pero que llevo encima como si lo fuera. ¿Tú crees que mi madre hizo bien en manejarlo así? ¿O debería haberle dicho la verdad a Rafael en vida? Déjamelo en los comentarios, me interesa saber qué piensan.